escribano de Olindo Felipe Vittel, donde llevaremos a cabo un conversatorio sobre epilepsia, en el marco de la Semana Latinoamericana, bajo el lema Sembrando Conciencia, declarado de interés legislativo y provincial por resolución número 1419 y 1420 del año 2024. Daremos comienzo con esta actividad con la presencia del diputado Rodrigo Campo, autor del proyecto de resolución que impulsa dicho conversatorio, como integrante de la Comisión de Desarrollo Humano y Salud. Lo acompaña en la mesa la concejal de la Municipalidad de Resistencia, la profesora Lucila Massim. Además, también acompañan en la mesa María Marta Bertone y Nancy García. ¿Qué es la epilepsia? La epilepsia es una enfermedad neurológica crónica que se caracteriza por convulsiones recurrentes. Las convulsiones son alteraciones temporales de la actividad eléctrica del cerebro que provoca una variedad de síntomas físicos y psicológicos. La epilepsia puede afectar a personas de todas edades, géneros y orígenes, lo que le convierte en un problema de salud global e importante. ¿Por qué se considera la Semana Latinoamericana de la Epilepsia? La Semana Latinoamericana de la Epilepsia se la considera porque durante la inauguración del primer Congreso Latinoamericano en Santiago de Chile, se instauró como fecha este día. Desde ese día, los esfuerzos de todos los países adherentes a esta campaña estuvieron dedicados al manejo médico integral de la epilepsia y a incrementar la conciencia social sobre la epilepsia y la realidad que viven los pacientes y sus familias, destacando que la meta es conseguir que ninguna persona con epilepsia sufra de discriminación por esa condición. A continuación, hará uso de la palabra el diputado Rodrigo Campo. Buenos días a todos y a todas. La verdad que pensaba que la primera acción del día iba a ser la entrega de las protocolares y a posterior íbamos a hacer lo que hicimos, que fue, bueno, por un lado embellecer nuestra ciudad, pero fundamentalmente sembrar conciencia a partir de una acción que Nancy nos había traído en su momento y estamos arrancando de atrás para adelante. ¿Y por qué hago esta introducción? Porque un poco me pasa siempre con Nancy, de que nos cruzamos en algún lado y ella viene con alguna acción que un poco le cambia la idea o cambia la visión de lo que está haciendo la legislatura hoy. Y yo pensaba qué importante que la ciudadanía y las organizaciones empiecen a cambiar el sentido de lo que está pasando, sobre todo a nivel político. Me parece que nos hace bien que las cosas empiecen a arrancar de atrás para adelante y que el orden se empiece a invertir, sobre todo por lo que falta hacer por un Estado que no siempre mira con los ojos de la vida, con los ojos de la salud, a determinados sectores de la población y en particular a este sector. Yo quería agradecerte muchísimo por tu presencia, Marta. La verdad que a nosotros nos honra como chaqueños tenerte y decirles a todos que esta jornada es una iniciativa de la comunidad que la legislatura la hace realidad, pero este espacio es un espacio de ustedes, de la comunidad, de la gente, y nosotros somos meros instrumentos de que estas cosas puedan suceder. Tenemos una visión de defensa de la salud pública, de defensa de nuestras universidades y, por qué no, también de defensa del futuro a partir de determinadas leyes que necesitamos que sean realidad, que se conviertan en realidad, no solamente en la provincia del Chaco, sino también en la Argentina. Tener un programa de prevención respecto a la epilepsia en la provincia del Chaco y también en la Argentina es una necesidad que tiene muchísimos años y la verdad estamos llegando muy tarde. Y esto espero que se escuche en los lugares donde se toman decisiones a otra escala, no solamente, del orden legislativo. Entonces, nos parece fundamental que esto suceda y ojalá entre todos nos podamos contagiar de un poco más de humanidad a la hora de tomar decisiones. Nosotros empezamos a trabajar en algunas leyes, es bueno que lo sepan, necesitamos que nos acompañen y también que nos indiquen, que nos muestren qué falta, ¿sí? Necesitamos mejorar la eficacia desde el punto de vista de lo legislativo, sobre todo para estar más cerca de la agenda de la gente y de la agenda de los problemas más reales que tiene hoy la salud pública, no solamente de aquellas cuestiones que quizás por protocolo a veces quedan bien. Recién hablaba con un amigo que es de otra ciudad, que es de Charata, pero que vive, que padece a veces esta situación, producto de una afección en su hija, y me hacía una mención respecto, por ejemplo, al precio, al costo del aceite de cannabis.
y la verdad que nosotros tenemos 3 iniciativas presentadas, no solamente para poder regular el precio, sino también para poder mejorar la certificación, para que las universidades nos digan cuáles son los aceites que tienen algún tipo de certificación y que el consumo sea un consumo de producto de calidad. Digo que es una cuestión que por momentos parece que está ordenado y después se desregula y después termina apareciendo cualquier aceite de cualquier marca en cualquier lugar, no solamente en una farmacia, que digo, habrán visto alguna vez vendedores ambulantes vendiendo aceite de cannabis, como que es una cosa absolutamente normal y no debería serlo, sobre todo por lo importante que es para determinados padecimientos. Por poner un ejemplo, entonces, si empezamos a encontrarnos, creo que van a empezar a suceder cosas positivas. Nancy en particular para nosotros siempre es un faro, no es la primera vez que nos encontramos en este recinto y bueno, cuando Nancy y Susana se pusieron de acuerdo, me pareció buenísima la iniciativa, que esté con nosotros Lucila Macín, diputada nacional durante 2 mandatos y actual concejala de la Ciudad de Resistencia, también en definitiva nos muestra que este tipo de situaciones van a seguir multiplicándose, ojalá lo podamos volver a hacer. Y bueno, de mi parte no mucho más, simplemente agradecerles. Estamos en el inicio de una semana muy importante para la legislatura. Quiero que sepan que invitamos a todos los diputados de todos los partidos políticos para que estén presentes y que entendemos de que esto debería ser una bandera que nos una, como nos unen tantas cosas en este momento tan difícil y tan complejo en el que estamos. Así que de mi parte agradecerles y bueno, por supuesto vinimos a escucharlas. Muchas gracias. A continuación, hará uso de la palabra la concejal del municipio local, Lucila Macín. Hola. Bueno, muy buenos días. Bienvenidos, bienvenidas a todas. Gracias por participar, por generar estos espacios y estos ámbitos que siento y entiendo que cada vez son más necesarios. Nosotros estamos acá con la simple representación que nos confiere la voluntad popular, pero sobre todas las cosas también aprendiendo. Creo que quienes representamos, en este caso a los vecinos y vecinas de nuestra ciudad, tenemos que tener también esa pretensión de escucharnos y de generar estos espacios para poner a disposición las instituciones de la democracia para poder construir una sociedad mucho más igualitaria y más justa. Creemos profundamente que aún nos falta, sin lugar a dudas. Recién hablaba con Belén, que es una trabajadora municipal, y me decía: Lucila, necesitamos ver el estatuto municipal porque a mí no me contempla. Bueno, son esas cosas efectivamente que hacen a la calidad humana y que hacen a las realidades más inmediatas cuando nosotros representamos a nuestro pueblo argentino, a nuestro pueblo chaqueño y a nuestros vecinos y vecinas. Quiero decirles, y en esto también compartir con Rodri, la profunda admiración que tengo con Nancy. A Nancy la conozco también hace muchísimos años y que venimos caminando y encontrándonos en distintos escenarios. Cuando he sido diputada nacional, la verdad que hemos compartido comisión, espacios de discusión, y que la verdad creo que la política se construye de ese lugar, ¿no? Desde una escucha activa, pero fundamentalmente con propuestas y con ideas. Así que yo celebrar estos encuentros, nosotros humildemente desde nuestro lugar hemos presentado también y acompañado este tipo de iniciativas. Sabemos y reconocemos que en nuestro país desde el 2001, si no me equivoco Marta, tenemos una ley nacional sobre la epilepsia. Y bueno, y muchas veces desde la norma a la aplicación hay un largo trecho y quienes estamos acá y tantos otros necesitamos caminar y construir en torno y en base a esas normas para que efectivamente se puedan aplicar y sean una respuesta efectiva para nuestra sociedad. Así que agradecerles profundamente, sobre todo a ustedes que están hoy acá, a los doctores que van a ser también quienes tomen la palabra y puedan brindarnos información respecto a esta condición, a esta temática. Así que agradecerles enormemente por estos espacios y ponernos también, por supuesto, a disposición de ir construyendo otras iniciativas que sean necesarias para nuestra vida y para nuestra comunidad. Así que muchísimas gracias.
Invitamos al diputado y a la concejal a realizar entrega de carpeta protocolar a quienes actuarán de disertantes de este conversatorio. En el mismo sentido, la concejal entregará la declaración municipal que manifiesta el beneplácito de esta actividad. Llamamos a recibir su reconocimiento a la señora María Marta Bertone. Seguidamente se hará entrega de la carpeta protocolar a la señora Nancy García. A continuación, llamamos a recibir su reconocimiento a la doctora Paula Benoit. Para finalizar con el reconocimiento a los disertantes, recibirá su reconocimiento el doctor Lucas Roberto Beltrán. Se suma a la entrega de la carpeta protocolar la concejal de la Ciudad de Resistencia. A continuación, invitamos a las autoridades a tomar lugar en sus bancas e invitamos a los disertantes a pasar al estrado. Seguidamente escucharemos a los profesionales que atienden y entienden sobre la epilepsia y vienen a compartir sus saberes y experiencias con el auditorio. Hará uso de la palabra la disertante e impulsora de la iniciativa Nancy García Seger, presidenta de ACELNEA, Asociación Civil de Enfermeros Lisosomales, que desde el año 2011 viene trabajando sobre la temática con la interacción de distintos actores de la sociedad. La escuchamos. Muy buenos días a todos, gracias por estar aquí hoy presente, gracias por su tiempo, gracias Lucila, gracias Rodrigo, otra vez arroz, como digo yo, molestando. Siempre me dicen que soy la punta de la lanza, soy la voz de aquellos que no pueden ser escuchados y bueno, yo les voy a comentar un poquito de por qué estoy hoy acá insistiendo y molestando como siempre. En el año 2000 falleció mi papá, que es la 8ª maravilla del mundo, y mi padre tenía un sueño, que se encontrara la cura para el mal que lo aquejaba. Entonces dijo, tengo que escribir mi historia para que aquellos que se sientan identificados puedan llegar a un diagnóstico temprano y puedan mejorar su calidad de vida. Pasaron los años, en el año 2005 obtengo mi diagnóstico de enfermedad de Fabry. Fue una odisea poder acceder al tratamiento. Cada frasquito sale $2.500, uso 4 cada 14 días, tratamiento de por vida, no hay cura a la fecha. Así que imagínense, esta enfermedad es crónica degenerativa discapacitante. Se llama enfermedad de Fabry. Bueno, yo nunca me imaginé, yo re tímida, vergonzosa, que esta enfermedad iba a cambiar mi vida
al necesitar cumplirle el sueño de mi padre, ¿ok? Yo me iba a dormir todas las noches y le decía, Padre Celestial, quiero sentir lo mismo que papá para poder entenderlo y comprenderlo. Y fíjense ustedes, a los 34 años me entero de que heredé la enfermedad de Fabry, que mi papá falleció sin un diagnóstico. Entonces fui luchando por cumplir el sueño de papá y logré terminar de escribir su historia, porque él había comenzado, para poder ayudar a otras personas a tener un diagnóstico temprano. Costó mucho poder lograr formar a CELNEA. La verdad que molesté a todos los servidores públicos de todos los partidos políticos. Yo soy apolítica, pero soy una persona agradecida, ¿ok? Mis padres me enseñaron a ser agradecidos. Les cuento, estuve un mes yendo y viniendo al 8º piso del Ministerio de Salud para que me diera una audiencia al doctor Mayol, que trabajaba con mi papá. Nunca logré que me atienda, ¿ok? Nunca logré que la gestión que estaba de turno me dieran una mano con nada. Fue ahí que empecé a tener que meterme en el mundo de la política, de los servidores públicos, y encontré uno que me devolvió la confianza, ¿ok? Porque esta era mi opinión. Toda la raza política, y ahí le dejo, pónganle lo que quieran ustedes. Este señor me devolvió la confianza, ¿ok? Entonces, a lo que voy es, yo dije, tengo que armar algo para poder ayudar a los que vienen detrás. Cuando yo en 2005 obtuve mi diagnóstico, me llevó un año para acceder al tratamiento. Estaba solita, devastada. No estaba con alguien que me esperase, que me acompañase a hacer difusión de lo que pasa. Es por ello que hoy está sentada acá Marta, está Katia, que es nuevita. Marta tiene 6 años de labor, es una locomotora. Katia es otra locomotora. Y gente, necesitamos, hay muchas plaquitas muy lindas, pero inasistencia, inasistencia. Después se quejan o después dicen que nos representan. En Argentina hay 3.600.000 personas que conviven con una enfermedad rara y poco frecuente. Cuando nos atraviesa una EPOF, el daño colateral es devastador. Revoluciona toda la familia, ¿ok? Se nos va la vida en que no nos suspendan el tratamiento, que nos renueven el CUT, que se capaciten los médicos, que nos compren la medicación, que nos acepten las terapias, las obras sociales. Es un sin vivir. Y uno solo no puede, necesitamos equipo, necesitamos médicos comprometidos, necesitamos servidores públicos comprometidos, necesitamos que la ciudadanía se informe para ser una ciudad amigable e inclusiva, ¿ok? Les cuento, como dice Lucila, yo transgresora me he ido a Cámara de Diputados, atravesé, me fui comisión de salud, pedí hablar con una funcionaria, me dice, usted me está queriendo, ¿cómo que se dice? Cuando no, bueno, similar a eso. Le digo, no, le digo, porque me dice, estuve atendiendo a un vecino de Hurlingham. No, diputada, le digo, yo lo que quiero es manifestarle de que existe una ley, la ley 26.689, ley de enfermedades poco frecuentes, porque está buenísimo lo que hace. Usted está ayudando a un ciudadano con fibrosis quística, pero si ustedes pudieran reglamentar esta ley en su totalidad, podría brindarle la ayuda a 3.600.000 personas y a sus familias. Condicionar, me dijo, me estás queriendo condicionar. Entonces,
salí desilusionada y a los pocos meses me llaman para informarme que esa diputada había sido diagnosticada con una EPOF. Gente, no piensen que porque no les toca, no va a aparecer. No, no, no. Las enfermedades raras y poco frecuentes son de 6.000 a 8.000. Los médicos confunden los diagnósticos. Hay mucha gente mal diagnosticada, hay gente que murió sin tener su diagnóstico, como le pasó a mi padre. Pero por eso es importante informarse, porque lo que no se conoce, no se reconoce. Hoy estamos aquí sembrando conciencia. Hace años, la fundadora de FADEPOF, Ana María Rodríguez, tenía una visión muy hermosa de este arbolito y ella decía que hay que invertir en investigación, en difusión, en capacitación, en legislación. Entonces, gracias a los que están hoy aquí, gracias por bancar toda mi verborragia y entender que esta loca representa a muchos que están en el interior y que no pueden llegar hasta aquí para hacer valer sus derechos, porque todos tenemos el derecho universal a la salud. Gracias a los médicos por estar aquí, gracias Marta, gracias Katia y gracias a todos ustedes. Seguidamente escucharemos al doctor Lucas Roberto Beltrán, médico pediatra recibido en la Universidad Nacional del Nordeste, especialista en neurología infantil, temática epilepsia, jefe de neurología del Hospital Pediátrico, doctor Abelino Castellani. A tener en cuenta, por favor, que en las pantallas del recinto se va a pasar un PowerPoint. Bueno, buenos días, muchas gracias por la invitación. Marta, muchas gracias por nombrarme. La verdad que esta semana tan importante para nosotros, yo neurólogo infantil, haciendo referencia a una patología que para nosotros es sumamente frecuente y hace hincapié a lo recientemente conversado sigue siendo una sintomatología que se puede expresar en las patologías poco frecuentes, así que viene todo está de la mano. Entonces, yo preparé para que se entienda y para que podamos hablar todos el mismo idioma y para que sea esto informativo y algo práctico, hice una presentación con algunas definiciones. Recuerden que yo soy neurólogo infantil, hice mi formación en pediatría en el Juan Pablo II, cruzando el puente, y después hice pediatría hice ahí, neurología infantil hice en el Hospital Garrahan de Buenos Aires, y tuve la suerte de formarme en epilepsia también con el doctor Caraballo. Para nosotros es un maestro, una eminencia en Argentina y en el mundo también, y él nos enseñó y nos mostró el camino en esto de epilepsia y sobre todo en neurología infantil. Entonces yo arranco mi charla, esto es más que nada que charlemos, que conversemos, es un puntapié con algunas preguntas, a ver si pasan la filmina, no tengo para pasar, pero ahí está. Epilepsia. Y las preguntas son de qué hablamos cuando decimos epilepsia. Epilepsia y convulsión son sinónimos. ¿Qué tiene mi hijo? ¿Tiene cura? ¿Tiene tratamiento? Y estas son muchas veces las preguntas que se hacen en el consultorio y que arrancamos la consulta así. Entonces, no es fácil de explicar porque todos piensan que es lo mismo o que no es nada igual o la verdad que no tienen idea de lo que es, o si no, algunos hasta le dan una relevancia religiosa a las cosas que están pasando. Entonces, vamos a definir un poquitito, vamos a pasar a la otra filmina. ¿Y qué es una convulsión primero? Y esto, a ver si se entiende, lo hice fácil. La convulsión es el fenómeno motor o no motor producido por una descarga excesiva y sincrónica de las neuronas. Vamos a traducirlo. El fenómeno no motor es lo que nosotros vemos, los movimientos, eso que habitualmente estamos acostumbrados a ver una persona en la calle teniendo esos movimientos, temblando todo el cuerpo, a veces alguna parte del cuerpo, pero también el fenómeno no motor, que puede ser a veces el dejar de contestarte a la palabra, es una fijeza de la mirada, es una
como se dice, se tilda, el paciente se tilda. Bueno, eso también es una convulsión y no solo el movimiento. Entonces, ¿cuándo consulta el paciente? Cuando tiene el movimiento, no cuando hacía lo otro. Entonces, ahí también es importante saber eso. Y dice, es por una actividad neuronal excesiva, o sea, la neurona está mandando información que no corresponde. Esa es la sintomatología, eso es lo que nosotros vemos como manifestación en el paciente. Pero fíjense que en pediatría es uno de los trastornos neurológicos, o es el trastorno neurológico más frecuente, es algo tan importante que el 4 al 10% de la población pediátrica presenta alguna convulsión en su vida. O sea, fíjense lo importante que es porque la sintomatología de convulsión es muy frecuente. Ahora, ¿esto es una convulsión? ¿Y esto es igual que decir que es epilepsia? No es lo mismo que decir que es epilepsia. Y ahí viene la otra filmina, la otra presentación. Entonces, ¿qué es la epilepsia? Porque nosotros acá la nombramos y dieron claramente la definición de es una enfermedad neurológica crónica. Sí, pero ¿cómo se diagnostica la epilepsia? Y bueno, justamente la epilepsia se diagnostica por 3 puntos. 3 puntos ven en la presentación y dice, es una convulsión separada de otra, o sea, son 2 o más convulsiones separadas de 24 horas, pero que no estén causadas por algo. Por ejemplo, una convulsión febril. ¿Entienden? Eso es una convulsión no refleja, no sintomática a algo. Entonces, esa convulsión que se repite en mayores de 24 horas ya puede hacer un paciente un diagnóstico de epilepsia. No es lo mismo que tener una convulsión aislada. Una convulsión aislada no es un paciente epiléptico, y menos si es una convulsión febril. Ahora, también se puede diagnosticar de otra forma, una convulsión más una probabilidad de repetir esa convulsión. ¿Y eso cómo se da? Con los estudios. O sea, si tenemos un estudio patológico, una resonancia, un electroencefalograma, la probabilidad de que tenga otra convulsión va a ser alta. Entonces ahí también hacemos la definición de epilepsia. Y la tercera definición es un síndrome epiléptico, que esas son las características clínicas y eléctricas, pero eso ya lo diagnosticamos más nosotros los especialistas. Pero en la definición está claro, nosotros tenemos que tener 2 o más convulsiones que no estén causadas por fiebre o por nada para definir que es epilepsia. No todo paciente con convulsión es epiléptico, así que nosotros tenemos que hacer bien la definición, porque también es bueno hacer bien la consulta y el diagnóstico oportuno. No a la primera convulsión se medica, pero si es una convulsión febril, es una convulsión febril, no es una epilepsia. ¿Está? Hay algo que en esta definición que nosotros nos dejamos, en realidad recibimos la información de la Liga Internacional contra la Epilepsia, por eso es que puse a propósito ahí de dónde sacamos la referencia nosotros. Y en esta definición ellos también agregan la definición de la epilepsia no se cura, se trata. Y eso es algo importante porque nosotros tenemos como definición de algo que va a estar bien es una epilepsia resuelta. Y una epilepsia resuelta es el paciente que no presenta convulsiones por alrededor de, teniendo una epilepsia de edad dependiente, no presenta convulsiones por 10 años. O sin medicamentos 5 años. O sea que realmente si un paciente no pasó ese tiempo sin tener convulsiones, la probabilidad de tener una nueva convulsión es igual a una persona que no tiene diagnóstico de epilepsia. Entonces eso es bueno y eso es importante saber e informar, ¿está? Entonces, si continuamos, a ver que yo les digo, si pasamos la filmina, si está, a ver. Fíjense lo importante que es la epilepsia como enfermedad crónica, que es 1% de la población mundial tiene epilepsia. O sea, se estima que en Latinoamérica hay 6 millones de personas con epilepsia, de los cuales 3.800.000 no reciben atención adecuada. Y en la Argentina hicimos el cálculo de 440.000 deben padecer epilepsia, ¿está? Porque es el 1% de la población. Pasamos a la siguiente filmina. Yo puse también del censo de la Argentina, en la población argentina en el 2022. Esta es la información del censo. Saqué la página del censo, no es tan difícil de conseguir. Hay 46 millones de habitantes en la Argentina. O sea, el 1% de esos habitantes va a padecer epilepsia. O sea, fíjense lo importante que es esta patología para el diagnóstico, y el diagnóstico correcto, obviamente. Si pasamos a la siguiente filmina, tenemos que la población de Chaco es de 1.129.606. Esto es censo del 2022. La pregunta es, ¿qué hacemos nosotros?
qué estamos haciendo nosotros como provincia para llegar a todos estos, que si uno piensa el 1% de eso es 11.296 pacientes tienen o padecerían epilepsia en la provincia. A ver si seguimos la otra filmina, si hice ese cálculo yo. Entonces la pregunta es, ¿qué hacemos nosotros en la provincia de Chaco? Bueno, nosotros en la provincia de Chaco es muy difícil de hablar en general, pero lo que hacemos nosotros como servicio de neurología infantil es, fíjense, ahí en la segunda se estima que en Chaco habría 11.296 personas que padecen epilepsia. Eso si agregamos que el 3% del total, fíjense que dijimos 1% padece epilepsia, pero si agregamos el 3% de los pacientes va a tener una convulsión febril. Todos tienen, bueno, la mayoría tiene algún sobrino, la mayoría tiene algún hijo, la mayoría tiene algún nieto, y el 3% es alto. Y a veces toca de cerca la situación, y cuando toca de cerca la situación es grave. Entonces, ¿cuán importante es esta semana para saber que esto es algo muy frecuente? Entonces, si nos toca de cerca y si nosotros vemos que es tanto la población, ¿qué estamos haciendo desde parte de la provincia? Yo le puedo decir de parte del hospital que estamos haciendo, del Hospital Avelino Castelán. Yo tengo un servicio que está formado por 4 neurólogos, y podemos pasar a la otra filmina. Somos 4 neurólogos, de los cuales 2 estamos formados en epilepsia aparte. Aproximadamente nosotros atendemos 100 pacientes por semana, esto sin contar las emergencias, las urgencias, sin contar las internaciones en clínica, en las terapias. O sea, nosotros somos 4 y yo siempre hago una referencia. Esta patología es tan frecuente y no es la única patología neurológica, y hagan de cuenta que nosotros somos 4 traumatólogos en toda una provincia. Fíjense lo importante que es hacer los diagnósticos oportunos y contar con la gente formada para ayudarnos a llegar a un diagnóstico. Y esto es atención primaria, esto es pediatría, clínico en todo caso, en el caso adulto. Por eso es tan importante la formación a los profesionales. Nosotros también contamos con un servicio de electroencefalografía, o sea, estudio por excelencia para diagnosticar los pacientes con epilepsia es hacer un electroencefalograma. Obviamente nosotros tenemos que contar con resonancia, con estudios por imágenes. Siguiente, son nuestras 2 técnicas que están atendiendo todos los días aproximadamente 10 a 12 electroencefalogramas por día. O sea, fíjense la cantidad de electros que podemos hacer y si son más de urgencia. Entonces ahí nosotros tenemos que, al ser una patología frecuente, somos poca gente. Lo importante de esto es formar a la gente que atiende primeramente al paciente. Entonces, por eso es importante saber definiciones y saber de la consulta oportuna con un pediatra, con un médico clínico, va a ser más importante para nosotros que esperar un turno a un neurólogo infantil. A veces no llega el turno al neurólogo infantil, entonces hay que consultar siempre con un médico. El médico le va a asesorar bien. ¿Está? Siguiente filmina. Nosotros, yo formo parte, y esto, fíjense, esto es una iniciativa del doctor Caraballo, que es el que me formó, y la verdad que le estoy muy agradecido por eso, y siempre nos mantenemos en contacto y formamos parte de un grupo de epileptólogos en la Argentina. Y él en el 2022 nos pidió algo importante. Investiguen, en conjunto con el doctor Sebastián Fortini y el doctor Alberto Espeche, que hoy es presidente de la LACE, la Liga Argentina contra la Epilepsia, nos pidió investiguemos sobre qué pasa con la comunidad de pueblos originarios en la provincia de Chaco y si llegan a las consultas. Y esa iniciativa, la verdad que se lo agradezco al doctor, porque nos hizo ver una realidad que nosotros no estábamos viendo. Nosotros fuimos, y en el 2022, por iniciativa propia, nosotros con mi compañero, él de Tucumán vino, yo me fui desde acá hasta Castel y después a Villa Bermejito, y estuvimos haciendo una evaluación de la población de pueblos originarios.
sea, sí, imagínense si para un paciente de resistencia es difícil consultar, imagínense en Villa Bermejito. Entonces, eso fue iniciativa propia. A mí me asesoraron de parte del Ministerio de Salud para conseguir los representantes de las comunidades allá y que nos puedan asesorar. Pero no es fácil. Y eso sigue siendo iniciativa de los profesionales. ¿Qué hacemos como servicio? Nosotros como servicio hicimos contacto. ¿Hicimos contacto con quién? Con una enfermera de Villa Bermejito. Yo paso, si siguen pasando, siguen siendo fotos. Nosotros dimos charlas en Castelli, ese es el hospital de Castelli, hermoso hospital gigante. Después dimos charla, después también atendimos pacientes en las comunidades. Y por último, estuvimos en contacto con una enfermera que fue la que nos hizo Lina, que nos contestó y que nosotros nos mantenemos en contacto para hacer consultas por videollamada. Fíjense, videollamada desde el interior de Chaco, por medio de OCDE, al Hospital Avelino Castellán. Fíjense que tan importante hacer el reconocimiento de la situación problemática, de que esta patología es muy frecuente y de en qué podemos ayudar nosotros, pero sigue siendo iniciativa propia. Y esto de hacer referencia a que el porcentaje es muy alto de la población, es mostrarle la realidad. La realidad es que a algunos les va a pasar, va a tener un familiar que va a tener una convulsión y ahí las papas queman. Pero hay que concientizar antes que pasen las cosas, porque cuando pasan las cosas ya llega a ser tarde. Entonces nosotros tenemos que empezar antes a buscar algunas herramientas que nos sirvan a todos para poder como provincia avanzar con los diagnósticos, tener más posibilidades de llegar a los diagnósticos, de tratamiento oportuno, ni hablar de los costos de las medicaciones, como dijo el diputado. O sea, me parece que es importante saber de eso. Así que nada, les venía a comentar esto. No es tan científico, pero sí es una realidad y es importante que lo conozcan. Muchas gracias. A continuación, disertará la doctora Paula Benoit, médica especialista en neurología y jefa de residentes del Hospital Julio César Ferrando, docente de la Cátedra de Neurología de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional del Nordeste, UNE. También tengamos en cuenta que hará su presentación a través de las pantallas del recinto. La escuchamos. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Mi nombre es Paula Benoit, yo soy neuróloga de adultos y a mí me pidieron que prepare algo sobre epilepsia y mujer. No sé si en el recinto hay mujeres que tengan epilepsia, pero todas seguramente deben tener una amiga, una prima, una hermana. Y está bueno hablar de esto y está bueno contarles algunas cositas. Si pueden empezar. Eso. Siguiente. Bueno. Durante todo el ciclo menstrual de la mujer, nosotros vamos a tener dos hormonas que inciden un montón. Primero son los estrógenos, que les quiero contar que los estrógenos actúan sobre las células y tienen un poder excitatorio. Entonces, el estrógeno tiene efecto proconvulsivante, distinto a lo que pasa con la progesterona. La progesterona tiene un efecto inhibitorio y por ende es protector de las convulsiones. Siguiente. Por eso, durante todo el ciclo menstrual de la mujer, nosotros tenemos del día 1 al 14, donde vamos a tener más estrógenos. El 14 es el día de la ovulación. Del día 10 al 13 hay un aumento de los estrógenos. Entonces, muchas veces la mujer puede experimentar más crisis, por lo que les estaba comentando, que el estrógeno tiene un poder excitatorio, entonces te lleva a tener más crisis. Y durante la fase perimenstrual, donde hay bajan, o sea, es la etapa previa a la menstruación, bajan el nivel de la progesterona y también la mujer puede experimentar más crisis en ese periodo, que nosotros le llamamos epilepsia catamenial. ¿Por qué? Porque la mujer aumenta la frecuencia de crisis en la etapa previa a la menstruación. Por eso es importante que la mujer sepa y consulte, porque muchas veces nosotros en la etapa de la menstruación podemos poner alguna medicación para que la mujer no tenga tantas crisis. ¿Está? Siguiente. Bien. La otra. Eso no voy. Bien. Bueno, con respecto a la prevención del embarazo es muy importante hablar de esto con nuestras mujeres epilépticas, comentarles las distintas opciones que tienen como métodos para prevenir un embarazo, pero tenemos que hablar mucho del método anticonceptivo, de los ACO orales. ¿Por qué? Porque estos, al tener estrógenos,
hay con ciertos fármacos que no se pueden mezclar o que tratamos de no usar para no aumentar las crisis. ¿Está? Siguiente. Por ejemplo, hay algunos fármacos que nosotros no usamos, sobre todo los que nosotros llamamos inductores enzimáticos. ¿Por qué? Porque actúan en el hígado. Entonces, esos fármacos no son los más ideales de usar con anticonceptivos orales porque lo que hacen es disminuir el nivel de, disminuyen el nivel de los ACO, de los anticonceptivos orales, que son, por ejemplo, ahí les puse algunas, la fenitoína, la carbamazepina, el fenobarbital, ¿está? Entonces, es importante por eso que la mujer siempre consulte, ¿está? Hay algunos que no tienen ese efecto, como por ejemplo el levetiracetam. El valproico es una droga, por ejemplo, que nosotros no usamos en la mujer en edad fértil porque es muy teratogénico. ¿Qué quiere decir eso? Que lleva muchas malformaciones en el bebé. Entonces, si la mujer se queda embarazada, puede provocar muchas malformaciones, entonces tratamos de no usar ese tipo de drogas, ¿está? Siguiente. Bien, con respecto a la planificación del embarazo, algo que quiero remarcar es que la mujer epiléptica puede quedarse embarazada, porque muchas mujeres muchas veces tienen miedo y vienen a la consulta preguntando si pueden lograr un embarazo, y la verdad es que sí, pero siempre hay que planificar el embarazo, ¿está? Nosotros tratamos, cuando viene una paciente que nos dice que se quiere quedar embarazada, de iniciar terapia con ácido fólico 3 a 6 meses antes. Buscamos también que la mujer que quiere lograr un embarazo venga con bajo nivel de crisis, es decir, que en el último año haya tenido pocas convulsiones o no haya tenido crisis. Tratamos, por ejemplo, de ver qué droga es la mejor o la que más podemos usar para esa mujer. Tratamos de lograr que la dosis de la droga sea la más baja posible y si está, por ejemplo, en tratamiento con 2 o más drogas, tratamos de dejar un fármaco para que durante todo el embarazo sea lo mejor para la mamá y para el bebé. Siguiente. Durante el embarazo lo más importante es, como hay cambios en el metabolismo, en el peso, generalmente lo que nosotros buscamos es dosar la medicación. Tratamos de hacer un control trimestre a trimestre para ver si la droga, como hay cambios, digamos, está en buen nivel, y lo que les decía, tratamos de dejar un fármaco y a la menor dosis posible. Si bien en el embarazo hay cambios en el nivel de estrógenos y progesterona que pueden llevar a que la mujer tenga un aumento de crisis, que eso siempre le explicamos a la mujer, tratamos de, en lo posible, digamos, de que sea un embarazo controlado. Por eso es muy importante, y quiero recalcar algo, porque nos pasa mucho que llegan muchas pacientes a consulta que nos dicen, no, yo la verdad que me quedé embarazada y dejé la medicación. Es algo que no tiene que pasar, la mujer no tiene que dejar la medicación, así como cuando ella se entera que está embarazada va a los tetra, tiene que ir a su neurólogo y consultar. ¿Está? Y lo más importante también es que tome la medicación a horario y en forma correcta. Muy bien, pasamos. Durante el posparto nosotros tratamos de que la mamá, digamos, pueda lograr sus horas de sueño. Entonces por ahí lo que nosotros le pedimos a la pareja de la mamá es que puedan cuidar al bebé, entonces ella puede lograr descansar, porque muchas veces la privación de sueño lleva a un aumento en la frecuencia de las crisis. Siguiente. Bien, con respecto a la lactancia, nosotros promovemos a toda costa la lactancia materna. Es algo que no queremos que la mujer suspenda la lactancia materna, es más, nosotros le enseñamos por ahí cómo tiene que poner al bebé, por ejemplo, que lo haga acostada en un sillón, o para cambiarlo al bebé también, que lo haga en un colchón, en el piso, cosa de que si ella tiene una crisis, no se caiga, no se golpee y no se golpee tampoco su bebé. Ahí les puse para finalizar algunas drogas. Siguiente. Fíjense, la mayoría de las drogas, sacando 2 que están en rojo, ustedes van a ver que tienen un riesgo muy bajo abajo para lo que es la lactancia. Entonces, en todo momento nosotros fomentamos lo que es la lactancia materna. ¿Sí? Siguiente. Y ahí les puse, esto están haciendo unas compañeras del Hospital Italiano, una encuesta de epilepsia en mujer, así que si ustedes entran en el código QR, van a entrar y hay una encuesta para por ahí alguna que tenga una prima, una amiga o alguna mujer epiléptica pueda entrar y completar la encuesta. Bueno, muchas gracias. Para finalizar con estas disertaciones, hará lo propio la señora María Bertone, fundadora y presidenta de la Fundación
hemisferectomía desde 2018 que nuclea a más de 250 familias iberoamericanas. Reúne a voluntarios que brindan asistencia emocional, legal, económica para que los niños y niñas accedan a su derecho a la salud. Miembro de la Fundación Argentina de Enfermedades Poco Frecuentes, FADEPOF, miembro de la Junta Directiva de Alianza Iberoamericana de Enfermedades Raras, AIBER, entre otras actividades que desarrolla y encontramos en su extenso currículum. También tengamos en cuenta que su presentación se verá en las pantallas de este recinto. La escuchamos. Bueno, agradecerles a todos, agradecerle a Nancy que me llamó, me dijo, te venís a Chaco si hacemos una actividad, y yo le dije, bueno, por supuesto, no conozco. Agradecerle a la concejala, agradecerle al legislador, a los médicos presentes, contarles que en Chaco venimos trabajando hace varios años, agradecerle a Katia en Corrientes, no solo para esta fecha, sino para otras fechas mundiales, decimos nosotros, que nos sirven de excusa para poner a la epilepsia en agenda. La veo acá a las chicas del Instituto de la Vivienda. Iluminamos en marzo creo que 4 o 5 edificios en la provincia. En Resistencia se iluminó la municipalidad, la legislatura, el Instituto de la Vivienda. En Charata, acá Gerardo, otro papá, viene iluminando hace mucho y poniendo en agenda en esa ciudad. Y esto para decir que poner en agenda y estos días mundiales nos sirven de excusas para hablar de otras cosas. Acá tanto los médicos que nos han contado un poco, yo les voy a hablar de algo que a mí me parece esencial, como decía Lucas, que es los cambios en políticas públicas, los esfuerzos fragmentarios que podemos hacer desde las asociaciones de pacientes, desde los activistas voluntarios, desde las sociedades médicas, sirven, pero no alcanzan. Y es el Estado, yo estoy convencida, el que moldea las realidades, en este caso de los pacientes y de sus familias que tienen epilepsia. Así que no sé si quieren que empecemos a hablar. Les voy a contar tanto a las familias como a los concejales, como a los políticos, los decisores políticos, de una resolución, la siguiente. Esto es decir la siguiente. Primero, venimos trabajando con Katia y con otras casi 20 organizaciones de pacientes en Argentina. En esta Semana de la Epilepsia se decidió por consenso que sea este lema el que nos una, y por eso plantamos estas plantas en esta esquina simbólica de Resistencia, porque creemos que hay que sembrar conciencia sobre la epilepsia para erradicar los mitos y que todavía, como les contaba Lucas, todavía siguen rodeando a la epilepsia, ¿no? Y siguiente, y yo les voy a hablar un poco de esto, el que les contaba. En este recinto, con este marco, como decía Nancy, ojalá hubiera muchos más legisladores que nos estén escuchando, pero bueno, les llegarán los asesores algún comentario. ¿Qué podemos hacer en políticas públicas en epilepsia? Siguiente. Voy a aumentar los datos que contaba acá para no pisarnos Lucas, pero como bien dijo, el 1% de la población tiene epilepsia en el mundo. Son más de 60 millones de personas, son más de 6 millones de personas en Latinoamérica. Y yo creo, y me voy a atrever a decir esto, que en nuestros países latinoamericanos, por las causas prevenibles de la epilepsia, creo que es un poco más. Pero quedémonos con estos más de 450.000 personas en la Argentina. Y la mitad de estas personas en Latinoamérica no recibe el tratamiento que necesita. La mitad de la gente en Latinoamérica que tiene epilepsia no recibe el tratamiento que necesita. No estamos hablando de un grupo muy pequeño. Estamos hablando de un montón de gente que no tiene acceso a su salud. El 25% de las causas de la epilepsia se pueden prevenir. Ustedes van a decir, ¿cómo se puede prevenir la epilepsia? Si pensamos en cualquier accidente doméstico que intervenga, un traumatismo craneal, en accidentes de tránsito, en causas prevenibles como pueden ser los accidentes cerebrovasculares en la población adulta, o también causas infecciosas como puede ser la meningitis y la cistercicosis. Entonces acá tenemos otra área donde podemos trabajar para disminuir la carga mundial de la epilepsia. Pero el 30% de los niños entre el 30 y 40 tienen una discapacidad intelectual asociada. 30 al 40% de los niños que tienen epilepsia, que inician con epilepsia de inicio temprano, no van a tener solo epilepsia, sino van a tener
otro conjunto de discapacidades asociadas que significan un costo para la sociedad, pero también significan un costo para la familia y para el niño mismo. Entonces, trabajar en esto supone trabajar en sociedades más inclusivas. Y las personas con epilepsia tienen 3 veces más riesgos de una muerte prematura. ¿Para qué les cuento todo esto? Para que nos contextualicemos de por qué necesitamos que la epilepsia esté en la agenda de las políticas públicas de nuestro país, de nuestras provincias y de nuestras ciudades. Siguiente. Entonces yo les vengo a contar que existe esta resolución de la Organización Mundial de la Salud que se llama Plan de Acción Global Multisectorial sobre Epilepsia y otros trastornos neurológicos. Y es una resolución de la OMS de 2022. Y ustedes podrán decir, esto queda en Ginebra, lejísimo, un montón de gente que no conocemos, que representan a la Argentina y un montón de otros países, se reúnen para decir qué hay que hacer. Pero yo lo que les quiero traer es esta idea de que todos podemos, no solo los legisladores, no solo los decisores gubernamentales, sino nosotros los activistas y las sociedades médicas, utilizar esta herramienta para poner a la epilepsia en la agenda de las políticas públicas. Siguiente. Que es en 2022, en la asamblea número 75 de la OMS, se decidió por unanimidad que se iba a implementar, iba a haber un compromiso de los estados firmantes para impulsar un plan de acción sobre epilepsia, pero también sobre otros desórdenes neurológicos, como pueden ser el autismo, la meningitis, los accidentes cerebrovasculares. Entonces ya no hablamos solo de epilepsia, sino un montón de otras patologías, de otras enfermedades que tienen que ver con la salud cerebral. Siguiente. Y para ponerlo en contexto, esto es una línea de tiempo que tiene que ver que esto no es que se decidió hace 2 años porque a alguien se le ocurrió, sino que tanto la ILAE que nombraba Lucas, que es la Sociedad Científica de Médicos, que baja los protocolos en epilepsia, pero también las organizaciones de pacientes nucleadas en la Oficina Internacional sobre la Epilepsia, de la cual fundé y forma parte del capítulo argentino, viene desde 1997 poniendo la epilepsia en agenda con una campaña que todavía se utiliza su eslogan, que es sacar a la epilepsia de las sombras, y a partir de ese momento, de estos esfuerzos globales por poner a la epilepsia en la agenda, venimos trabajando en una serie de iniciativas que dieron lugar a que hace ya 2 años, ya se nos está pasando el tiempo, lleguemos a este compromiso de todos los estados firmantes. Siguiente. Entonces, ¿qué es el IGAP? Es el compromiso. La Argentina, como país firmante del OMS, se comprometió a impulsar políticas públicas sobre epilepsia por el solo hecho de firmar la resolución en la Asamblea. El Estado argentino está comprometido y el Estado argentino en cualquier gestión, en la gestión actual, en la gestión que va a venir y en la gestión que pasó y en todos sus niveles está comprometido a cumplir con esta hoja de ruta. Siguiente. ¿Y cuáles son los objetivos? Y esto quiero que lo traigamos y ahora lo vamos a relacionar con las charlas que dieron los chicos, con lo que decía Nancy de su propio recorrido en su odisea diagnóstica. Pero tiene 5 objetivos que nos pueden parecer muy generales, pero que sí nos tienen que servir para hablar con nuestros decisores gubernamentales y que implementen políticas públicas relacionadas a ella. Y uno es dar prioridad a las políticas y reforzar la gobernanza. Como bien decía Rodrigo en su apertura, la Argentina tiene una ley desde 2001, pero no tiene un programa nacional. Entonces, pedir un programa nacional sobre epilepsia es fundamental en cualquier nivel, en Chaco, en la provincia o en el municipio. El objetivo número 2 es proporcionar diagnósticos, tratamientos y cuidados eficaces y rápidos para solucionar esta brecha diagnóstica que le contaba antes y la brecha de tratamiento que sufrimos casi la mitad de los pacientes en nuestro país. El tercer objetivo es aplicar estrategias de prevención y promoción. Como bien decía Lucas, la epilepsia puede ser una enfermedad que casi la mitad de los pacientes se puede resolver en atención primaria, porque es un diagnóstico clínico. No necesitamos grandes estudios, grandes inversiones. Si formamos a nuestros médicos en atención primaria, podemos descongestionar este sistema que tan pocos neurólogos tiene acá en Chaco y en todo el país. 4 en Resistencia, un montón, yo te diría. Hay otras provincias que
que no tienen ninguna. Fomentar la investigación, necesitamos datos precisos, esto que comentábamos antes, que seguramente el 1%, pero si tuviéramos datos en la Argentina nos sorprenderíamos que tenemos muchos más. La arquitectura de datos para saber los programas, para saber quiénes son los médicos, dónde están, es fundamental. Y el quinto punto es exclusivo de epilepsia, porque esta resolución la impulsaron las dos organizaciones vinculadas a epilepsia. Siguiente. Para que nos llevemos todos a casa para ver qué podemos hacer de acá al 2031. Es una hoja de ruta, es un compromiso que nos sirve de excusa para, como dice Nancy, ir y molestar, golpear la puerta y decir qué están haciendo ustedes para resolver este compromiso, donde el 100% de las personas con epilepsia tienen que encontrar una mejora en su calidad de vida de acá al 2031. El 90% tiene que tener una plena conciencia de su diagnóstico de la epilepsia. El 80% tiene que tener acceso al tratamiento, el acceso a la medicación, que es el primer tratamiento que tenemos todo, tiene que ser accesible para el 80% de las personas en nuestro país. Y el 70% tiene que tener su epilepsia controlada. Siguiente. Entonces, hay que aprovechar esta resolución de la OMS para pasar de la resolución a la implementación. Yo recién estaba hablando con Rodrigo para ver qué podemos hacer en el Parlamento del Norte. Seguramente la concejala se lleve ideas para trabajar en sus equipos. Todos los que estamos acá porque tenemos algún interés y tenemos que llevarnos esto como un recurso para golpear puertas. Siguiente. Entonces, lo que hay que hacer es preguntarle al Estado qué está haciendo, que no tenemos un programa de epilepsia, que no tenemos políticas públicas claras y que la epilepsia no está en agenda. Siguiente. Y les cuento la Argentina, como venimos hablando, la ley 25.404 es de 2001, tiene 25 años esa ley, una ley pionera de reconocimiento de derecho, pero que está ahí colgada y que ni siquiera los pacientes la usamos. La gente no sabe que la ley le otorga el tratamiento y la cobertura integral, como pasa lo mismo con la ley de enfermedades poco frecuentes. Todos sabemos que el CUT cubre derechos, pero la Ley Nacional de Epilepsia también existe y no es necesario que esté en crónica la resolución 310. Y en Chaco tenemos la ley de adhesión, ahí la resalté, tiene una ley, una modificación que también obliga a que la provincia tenga un programa de epilepsia. Hay muy pocas provincias que no tienen una ley, Mendoza, Neuquén. Pero en el artículo 9 de esta ley obliga a la creación de un programa nacional de epilepsia, que todavía no existe. O sea, existe la ley, está la reglamentación y nadie se dignó, ninguna gestión, no esta, ni la anterior, ni la anterior. Tenemos 3 gobiernos políticos de distintos signos, ninguna de las 3 gestiones se dignó a crear el programa. Siguiente. ¿Dónde podemos actuar? A niveles regionales, a niveles nacionales, pero también a niveles provinciales, también en sus ciudades, también en sus comunidades. Podemos accionar para que esto sea posible. Y en la siguiente les muestro algunos ejemplos que venimos... No, bueno, en esta no, en la próxima, la siguiente. Y acá les traigo ejemplos de... Primero pongo acá el Purple Day y resalto, esta creo que es la misma legislatura donde estamos ahora. Miren qué creativo, un cerebro, un lazo, siempre me parecía maravilloso. Ahí en Charata, una comunidad, y creo que la otra es, no sé si puse el Instituto de Vivienda o no sé cuál puse arriba, pero esas son todas edificios de Chaco que difundieron en este Purple Day, en esta alianza de organizaciones. Abajo les muestro, una foto es un workshop que se hizo en República Dominicana. Un workshop es un taller, pero ahora hablamos todos en inglés para hacernos que somos más fashion, pero es un taller donde nos sentamos a trabajar distintos actores involucrados, y creo que esto se puede hacer perfectamente en Chaco o en Corrientes. Nosotros lo replicamos en la Universidad de Córdoba y lo replicamos en la Universidad de Rosario, donde sentamos no solo a los profesionales médicos que tienen su visión, sino también a legisladores, decisores, investigadores, pagadores de obras sociales, pacientes, cuidadores, investigadores, docentes de la facultad, para ver un poco el estado de arte, qué es lo que sucede en cada lugar, cuáles son las necesidades que cada uno de estos actores involucrados cree en las cuales tenemos que accionar.
En la foto de arriba es dentro de la alianza de organizaciones que estamos impulsando, venimos trabajando con el Ministerio de Salud de la Nación, reclamando la creación del programa, pero sino también algunas líneas de políticas públicas, como puede ser el asesoramiento, la capacitación en los docentes. Imagínense cada mamá que va a la docente a decirle: mi hijo tiene epilepsia, y la docente dice: yo no sé qué voy a hacer este año con este chico, se me va a caer todos los días, tengo que llamar a la ambulancia. Para la docente no saber qué hacer es una gran barrera que le da miedo, y ese chico ya queda marcado por un prejuicio de antemano. Entonces, capacitar a los docentes, una línea de acción que es fácil, es rápida, existen otras patologías, entonces me parece interesante. Imagínense una chica que tiene que ir a decirle en la cita al novio: tengo epilepsia. O sea, ¿cuándo se lo dice? Cuando a la quinta cita antes el chico sale corriendo, la chica que le gusta, le genera ansiedad, le genera... O en un trabajo, cuando uno va en una entrevista de trabajo y tiene que decir: bueno, este es mi currículum y además tengo una epilepsia, me da una crisis cada 2 años. ¿Lo cuenta? ¿No lo cuenta? ¿Ese empleador lo toma o no lo toma? ¿O toma el de al lado que por ahí no está calificado, pero no tiene epilepsia? Nadie tiene que, porque lo que le tocó, por esta suerte que le tocó en una enfermedad o no, tiene que tener una barrera de inclusión en la vida. Demasiada mala suerte ya tiene, que le toca convivir con esto él y su familia, como para que además la sociedad lo discrimine y lo estigmatice. La siguiente. Entonces, nada, comprometerlos, que se lleven esta idea de que se pueden hacer cosas, que no necesitamos grandes recursos. Obviamente, si el Estado quiere asignar recursos, seríamos felices y estaríamos encantados. Pero hay otras cosas en el medio que podemos hacer, y creo que, bueno, en la legislatura de Chaco agradecer este espacio, y ojalá podamos seguir trabajando no solo en los días mundiales, sino implementando políticas públicas que le mejoren la calidad de vida a más de 460.000 personas en el país. De esta manera agradecemos a los disertantes por sus presentaciones y pidiendo las disculpas necesarias por no podernos extender en esta capacitación, ya que estamos a horas de que se inicie una nueva actividad, de que se inicie una nueva actividad en este recinto. Daremos el cierre a esta charla de concientización sobre epilepsia con algunas palabras de la concejal Lucila Massim. No sé si es un cierre, pero bueno, sí agradecerles profundamente por haber generado este espacio. La verdad que nos permite a nosotros también pensar en propuestas, en ideas, en acciones. Sigo ratificando lo mismo. Creo que si nosotros podamos generar estos intercambios, como tan claramente lo dijiste, Marta, no se trata de un solo sector, no se trata solamente de los activistas. Creo que el abordaje de estas temáticas tienen que ser interseccional, interdisciplinarias, participativas, comunitarias. Creo que nos falta mucho, sin lugar a dudas, pero esto también es la muestra efectiva y una acción concreta para poder tomar conciencia de la importancia de su abordaje, y sobre todo que exista políticas públicas para su detención, para su tratamiento, y sobre todo un Estado presente. Yo creo profundamente en el rol que tiene el Estado para poder mejorar la calidad de vida de nuestra población, pero entiendo también que somos quienes vamos a tener que militar. Nosotros nos gusta utilizar mucho esa palabra de militar y de poder insistir en cada uno de esos aspectos y esas temáticas. No quiero finalizar esta jornada sin agradecer a todo el equipo del diputado Campo, que la verdad que se han puesto al hombro esta organización, esta iniciativa, al área de protocolo y a las chicas, a las trabajadoras de esta casa que también han acompañado y aportado muchísimo a esta actividad. Así que, y a todos ustedes que han sido parte también y protagonistas de esta instancia, que se vuelva a repetir y que por supuesto podamos pensar en tantas otras iniciativas que necesitamos para sostener esta agenda. Muchísimas gracias. Para finalizar, invitamos a realizar la foto institucional arriba del estrado. Muchas gracias.